Conociendo mi historia. Gloria al Señor Jesús. Bueno, nos sentimos muy contentos, pastor, que el Señor Jesucristo le bendiga. Le damos gracias por habernos permitido que todo el equipo del programa Conociendo mi Historia se encuentre el día de hoy aquí en su hogar. Queremos saber, pastor, un poquito más de su historia. ¿Quién es el pastor Abraham Ceballos? Pastor, sus saludos. Un saludo cordial a todos los que nos están observando a través de este medio y también saludar a este equipo técnico aquí de la iglesia Antonio José de Sucre. Amén, mi pastor. Pastor, comencemos con esta pequeña entrevista. Queremos saber quiénes fueron sus padres. Bueno, mis padres fueron Miguel Ceballos y mi mamá Rosario Campuzano, el cual mi madre fue la primera que se convirtió al Señor y por ella estábamos en los caminos del Señor nosotros, los hijos. Ah, qué bueno, mi pastor. ¿Y cuántos hermanos son ustedes? Bueno, en total somos nosotros 4 hermanos. Ya partieron con el Señor 2 hermanas, quedamos 2. Y por la gracia de Dios, mis hermanas tuvieron los caminos del Señor y pudieron ellas permanecer hasta el último. Y ya ahorita están descansando en el Señor. Ya, pero ustedes entonces fueron cristianos desde su niñez. De los 4 yo vengo a ser el menor. De los ¿Oriundo de dónde es usted? Yo soy aquí de Durán, nacido aquí en Durán. He criado en el barrio María Piedad, aquí de Durán mismo. Pastor, y coméntenos un poquito de pronto de su niñez ya en las aulas de escuela dominical. ¿Algún recuerdo memorable, algún maestro que de pronto haya impactado su vida en su niñez que nos pueda compartir? Bueno, mi niñez, me acuerdo de los 6 años de edad. Mi primer pastor que llegó aquí a Durán, en el barrio María Piedad, fue el pastor Fernando Morbione. Llegó de obrero a la primera obra, él que lo enviaron. Y del aula escuela dominical me acuerdo de la hermana Águeda Romero. Ella fue mi maestra de escuela dominical. El hermano Vicente Vera también fue mi maestro de escuela dominical. El hermano Froilán Banchón también fueron mi maestro de escuela dominical, donde empezó la obra ya en el barrio La María Piedad. Amén, pastor. ¿Y cómo ha sido el cambio de esa época que usted puede percibir a la actualidad? ¿Cómo es el ambiente o cómo era el ambiente en las aulas de escuela dominical a diferencia de la actualidad? Bueno, en las aulas muy dinámica como ahora, el cual nuestra hermana Aida nos tenía mucha paciencia a nosotros. Los niños ya saben, inquietos y todo, pero tenía un carisma para enseñarnos. Ya uno iba creciendo. Ya con el hermano Vicente, hermano Frilán, ya era diferente ya la clase, ¿no? El cual ya estaba nosotros adolescentes. Pero ahora, bueno, la forma ha cambiado, ¿no? Lo didáctico ya ahora es diferente, pero siempre centrado en la palabra de Dios. Eso nunca puede cambiar. Ahora ha avanzado la tecnología. Claro. Bueno, pastor, ¿y cómo fue la adolescencia y la juventud del pastor Abraham Ceballos? Mi adolescencia, como todo adolescente en la iglesia, inquieto, y me bauticé a los 18 años, ya estaba bien convencido de lo que iba a hacer, porque el bautismo es algo muy serio, ¿no? El bautismo muy serio. Entonces, adolescente está como uno, como Samuel. Estaba en el templo, pero no reconocía la voz de Dios hasta que lo llamó y tuvo que buscarlo a Elí. Así mismo, yo estaba en el templo y así hay muchos adolescentes que están en la iglesia, pero todavía no han conocido a Dios. No han tenido un verdadero convertimiento. Hasta los años 17 y medio, un culto, una predicación me impactó. Entonces, ahora sí, Dios, dije, ahora es el tiempo de bautizarme. Hablé con mi pastor Carlos Intriago. Él lo bautizó. Y le dije, hermano, déme la enseñanza bautismal porque me quiero bautizar. Y a los 18 años me bauticé yo en agosto de 1986. ¿Y a qué edad comenzó usted a servir al Señor? Pasé a ser ayudante de escuela dominical, ya de joven, ya bautizado. Ayudante de escuela dominical, después maestro de escuela dominical, a la edad de 19 años. Comencé a servir al Señor en la iglesia local aquí en Durán. Pastor, ¿cómo conoció a quien actualmente es su esposa? A raíz del bautismo a los 18 años, conocí a mi esposa, fuimos buenos amigos. Ya a los 19 años ya comenzamos a entablar ya
la conversación de conocernos, ser enamorados, 2 años novio, y a los 3 años de conocernos con ella nos casamos, a los 22 años. ¿Qué pastor los casó? Bueno, la bendición de casarme tuvo el pastor Teobaldo Alarcón, el cual nos casó el 8 de junio de 1990. ¿Cuántos hijos procrearon? Por la gracia de Dios tengo 2, Evelyn y Anthony son mis 2 hijos que tengo. ¿Y cómo fue ese llamamiento al ministerio? El llamamiento al ministerio, ¿no? Es algo muy especial, ¿no? Estaba en el trabajo, conversando con un amigo y decía, ¿tú eres hermano? Sí, le digo, soy hermano. Y me decía él, pero tienes tantos años, pero ¿y por qué no eres pastor como yo tengo un hermano, él es pastor? Y tú no eres pastor. Claro que él es el hermano de otra iglesia, denominación. Entonces le digo, no, eso hay que esperar en la voluntad de Dios. Cuando Él decida, uno está a la orden. Y justo ya en esos meses siguientes, el pastor habló conmigo que estaba ya en la lista para salir a la obra. El pastor Carlos. No, el pastor Nelson Castro. Nelson Castro. Eso fue en el año 2000. En el año 2000. Claro que antes de hablar fue algo como una anécdota, algo el cual sorprendente, porque él dijo en púlpito que hay un hermano que tiene en el cristianismo desde niño, ha crecido en el evangelio y todo, y los hermanos decían, ¿cuál? O sea, lo promocionó públicamente. Públicamente, sin haber hablado conmigo. Wow, ¿y si quién? Y comenzaron a decir, ¿quién? Decía, desde niño, y tiene años, le ha permanecido, sigue en los caminos del Señor, está sirviendo, y la gente comenzó a decir, Y usted se preguntaba, ¿quién será? ¿quién será? Y estaban hablando era de mí. Después que me llamó, bueno, hemos pensado usted para sacarlo a la hora. Así fue el cual conversó el pastor para, inclusive yo le dije, hermano, amén, ya yo voy a salir de hermano, digo, me falta más doctrina, yo es verdad que sí, he crecido en el evangelio. Y comenzó a predicar como 4 dominicales sobre la doctrina para que yo ya vaya encarrilando. Así fue mi experiencia antes de salir al ministerio. ¿Y a qué edad salió del ministerio? Bueno, al ministerio salí a los 32 años cumplidos. ¿Cuál fue la primera obra? La primera obra fue en la provincia de Manabí, allá en el centro de Manta, que en ese tiempo era conocido como Barrio Royal. Ahora ya le cambiaron el nombre, ahora se conocía la obra como el centro de Manta. Ahí fue mi primera escuela. Más de 6 años tuve. Exactamente 6 años, 2 meses. Bastante tiempo. Sí, mi primera obra. ¿Cuántas congregaciones ha administrado? Hasta la actualidad, esta que estoy ahorita es la número 8. Número 8. Estaba en la provincia de Manabí, la provincia de Loja y ahora aquí en la provincia del Guayas. ¿Cuáles han sido los cargos que usted ha desempeñado durante su vida ministerial? Desde que salí al ministerio, antes de tener 3 años al ministerio, ya me nombraron ya líder del comité de jóvenes en el distrito número 5, 2 años. Después terminé ese periodo de 2 años, me nombraron líder del comité distrital de misiones, 2 años. Y de ahí me mandaron a la obra misionera nacional a la provincia de Loja, a Catacocha. Y de ahí de Catacocha bajé acá a Guayaquil, a Barrio Lindo, una obra misionera urbana, y a los 4 meses me nombraron tesorero distrital por 2 periodos, de ahí presbítero 2 periodos y medio, y actualmente terminé un periodo en la Junta Administrativa. Esos son todos mis cargos hasta la actualidad. Sabemos que en la vida cristiana, tanto en los creyentes como en los pastores, pues hay un proceso de pruebas que vienen. ¿Qué usted puede compartir a la audiencia, a los hermanos, a los jóvenes que de pronto dicen, no, pero yo no quiero ser pastor porque de pronto es muy duro, no voy a poder? ¿Qué usted les puede decir a aquella juventud? Bueno, para los jóvenes que están observando, pruebas no vienen a todos, como creyente y como pastor, porque el creyente también le viene prueba, ¿no? Como pastor, sí, viene prueba, sobre todo en la primera obra, cuando uno está empezando, una obra pequeña. Y a veces dice, el obrero viene a enseñarme a mí, ya hermanos que ya tienen sus años. Pero ahí es cuando uno se siente respaldado de Dios. Quizás en los primeros
años, la economía no es el cual muy fuerte y uno el cual tiene que buscar mucho de Dios. ¿En algún ayuno. momento dudó de pronto? Sí, llega un momento uno dice, ay, mejor estaba en mi trabajo, un buen trabajo. Entonces como si llega, así la verdad, si llega uno y dice, mejor me volviera a mi casa. Pero ahí es cuando Dios lo fortalece a uno y dice, no, yo te llamé y yo te voy a sostener y yo te voy a guardar y te voy a cuidar y aquí estoy hasta ahora. ¿Qué es lo difícil de ser pastor? Bueno, cuando uno obedece a Dios, no diría que sea difícil, sino que uno lo que tiene es pruebas, como todo ministro tiene pruebas, como en la Biblia, los líderes, los siervos que hablan la Biblia tuvieron pruebas y uno pasa pruebas. Pero cuando uno está bien convencido a quién le sirve el Señor, no se hace nada difícil, porque el Señor es el que nos ayuda a vencer todos los obstáculos que se presenten en el camino. Amén. Pastor, un testimonio que nos quiera compartir aquí a la audiencia del programa Conociendo mi Historia, un testimonio en su vida ministerial. Claro que sí. Algo que me impactó cuando nos mandaron a la obra misionera nacional allá en la provincia de Loja, en Catacocha. Ahí había un grupo de hermanos, que no era mucho, como 12, un grupo de hermanos, pero del campo, ¿no? Entonces, mediados de semana... ¿Solo 12 eran en la congregación? Sí, en total, de obra misionera nacional. Pero mediados de semana no se hacía con nadie el culto, solo con la familia. Pero bueno, digo, aquí vamos a hacer culto por la fe con mi esposo y mis 2 hijos ahí predicando. Pero algo que se me vino a la mente, o el Señor que le da el entendimiento, puse el parlante para la calle, predicando, o que estuviera predicándole un poco de gente ahí adentro en el localcito que teníamos arrendado. Y entonces eso impactó a una persona que estaba allá y escuchó de lejos, eso me creo que fue un martes, de lejos que estaban predicando. Y al día siguiente apareció por la iglesia. En ese ratito me creo que no estaba, había salido a visitar. Mi esposa la recibió y era una persona que había salido del campo, vivía ahí en la ciudad y dijo, ¿esto es una iglesia evangélica? Sí, dice la iglesia evangélica. Yo he conocido el evangelio a través de la radio en el campo, pero no he encontrado aquí en este lugar. ¿Y me podré congregar aquí? Claro, le dice mi esposa, ya venía mi esposo a conversar con usted y ya, ¿qué día hay culto? Tal día, venga. Y fue el día jueves al culto con un rondín de niños ahí, como 5. Y fue a la iglesia y al lugar donde arrendaba, ¿no? Y ya con ella teníamos como 6 ya en el pueblo, ya hicimos un grupo ahí ya ella. Y de ahí ella se quedó en la iglesia y fue la primicia en ese sector que bueno. Pude bautizarla porque ahí me dieron la licencia y ya pude bautizar. Y por la gracia de Dios hasta ahora permanece. Amén. O sea que hasta ahora está en el camino del Señor. Sí, estuve por allá en Loja el año pasado, los encontré. Esos niños crecieron, se hicieron adolescentes, jóvenes, son bautizados en el nombre de Jesús. Y grato recuerdo. No, es una experiencia muy, muy grande que Dios hace. Y uno hay que aprender que hay que predicar con fe. Amén. Aunque nadie estaba ahí, personas invitadas, ni nadie ahí en el local, pero afuera sí estaban escuchando. Y llegó la palabra de Dios afuera y llegaron. Esa es una experiencia muy bonita, el cual uno aprende a valorar las almas, porque una obra misionera no hay. Y una que se le vaya, imagínense. Entonces, o una que le falte, ya está al día siguiente visitándolo, porque realmente es un alma. Entonces, esa es una de las experiencias que lo marca uno y uno se da cuenta que Dios fue el que lo ha llamado a esta obra y está uno bien convencido. Amén, mi pastor. Pastor, lo que usted menciona también, nosotros podemos aplicarlo al área de las comunicaciones. ¿Qué impacto pueden tener las redes sociales en la iglesia? Bueno, tiene un buen impacto porque personas que yo ni lo he conocido me he encontrado, pastor, le escuché su mensaje tal día, tal fecha y fue de gran bendición. Estaba desanimado, pero justo
escuché ese tema para mi familia, para mí, y uno queda impactado, dice, wow, yo pensaba que nadie estaba escuchando, pero a través de las redes sociales llega a muchos lugares, y esto fue un auge el cual con la pandemia, porque antes de la pandemia era poco, pero después de la pandemia todos aprendimos a utilizar este medio. Hasta a mí me tocó para predicar por Zoom, por Facebook. Entonces ahora esto ha llegado a muchos lugares y es una herramienta muy necesaria en cada congregación. Amén, mi pastor. ¿Algún consejo en general que usted quiera darle a la audiencia que está viendo su testimonio? Bueno, para todos los que están viendo aquí a través de este medio, mi consejo para los jóvenes, que se guarden para el Señor. Estamos viviendo una etapa muy difícil donde muchos jóvenes lamentablemente se han dejado seducir por el mundo y no se han guardado para el Señor. Y ahí ya ellos pierden su integridad, su santidad, porque si se lo quiere tomar en cuenta para la obra ya no puede salir, porque han caído lamentablemente jóvenes de la iglesia, hasta servidores. Pero déjeme decirle que con el Señor sí pueden vencer los obstáculos, así como José, que un joven que fue tentado en todo, pero llegó a ser grande porque se mantuvo firme en el camino del Señor. Y a la juventud y en general a todos los hermanos, el éxito nuestro es ser fiel al Señor, es ser fiel al Señor. Si somos fieles al Señor, Él nos va a poner en lugares muy altos y nos va a guiar y nos va a guardar. Siempre le he dicho a los hermanos, la fidelidad es muy importante en cada uno de nosotros. Amén, mi pastor. ¿Algún coro de pronto que en su época de su niñez o su juventud se cantaba y ahora ya no lo cantan y que usted quiera cantarlo con nosotros ahorita? Uno de jóvenes de adoración que ya no lo cantan, por ejemplo, como las aguas del río hacia la orilla del mar, como las aguas del río hacia la orilla del mar, así la gracia de Dios llegó a mi corazón, así la gracia de Dios llegó a mi corazón. Pastor, ¿con qué personaje de la Biblia usted se identifica? Bueno, con el personaje de la Biblia que más me identifico es con Pablo. He leído las 14 epístolas y son muy interesantes, muy buenas. La vida que tuvo el apóstol Pablo y cómo pudo terminar su carrera en victoria. Y como él dijo, de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa en mi vida, con tal que termine mi carrera con gozo. ¿Con qué versículo puede cerrar esta entrevista? Bueno, puedo yo terminar esta entrevista con el versículo que dice en Josué 1:9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vaya. Amén, pastor. Le agradecemos a nombre de Antonio José de Sucre, a nombre de nuestro pastor Daniel Fortún, a nombre de todo el equipo de Conociendo Mi Historia, pastor, por esta oportunidad de poder entrevistarle, de poder conocer un poquito más al pastor Abraham Ceballos. Que el Señor Jesús le bendiga. Invitamos también a toda la audiencia que no se pierdan este programa Conociendo Mi Historia, que será transmitido por nuestra página oficial en Facebook como Ian Jesús Antonio José de Sucre. Pastor, Dios le bendiga. Amén, mi hermana. Muchas gracias. Y esto es Conociendo Mi Historia. Conociendo mi historia.